Discúlpame. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, em, bueno, recuerdan entonces que Lacan, antes de ser Lacan, muchos años fue psiquiatra, con lo cual tenía una larga experiencia en el tratamiento de la psicosis. ¿Sí? Em, bueno, él justamente declara que su maestro es de Clerambault, que ustedes recuerdan que justamente de Clerambault escribe un famoso artículo, no sé si está en la bibliografía de la cátedra, sobre el automatismo mental. Y Lacan toma ese artículo para hablar de fenómeno elemental. Entonces, él introduce una noción que es la del nombre del padre, que ustedes ya han trabajado seguramente a lo largo de la cursada, y un concepto central que no lo incluye todavía en el seminario 3, donde introduce la cuestión del nombre del padre, sino que lo dice posteriormente, pero sí ya habla que de entrada hay Bejahung o Austossung. En esto se refiere al artículo de la negación de Freud, donde Freud hablaba de Bejahung, afirmación, o Austossung, rechazo de aquello que le da placer al sujeto, ¿no? Y llama a ese momento yo del placer purificado. Con lo cual, que acepta o rechaza todo lo que le puede brindar placer. Y Lacan transforma esto y dice que de entrada hay aceptación o rechazo del nombre del padre. Esta formulación de Lacan, porque hoy voy a hablar de la teoría lacaniana sobre la psicosis, creo que él puede dar plantear, hacer este planteo por sus largos años de trabajo con la psicosis. Porque efectivamente lo que nos encontramos y sigue siendo central en la clínica de la psicosis es este rechazo del nombre del padre, de todo aquello que, como bien él plantea a la altura del seminario 3, ponga función y distancia entre los seres humanos. Recuerda que así introduce él la cuestión del nombre del Padre, como aquello que pone función y distancia entre los seres humanos, aquello que entre los animales hay diversos mecanismos que estudia la etología, que es la disciplina que estudia el comportamiento animal, hay distintos conductas entre los animales que ponen esa función y distancia eh, entre los entre los animales para no matarse entre ellos. Para él, lo central que pone esa función y distancia es el nombre del padre. Y la psicosis está caracterizada por la forclusión del nombre del padre. Esto él no lo saca de la nada, les vuelvo a repetir, lo saca de su larga experiencia como psiquiatra. Y esto tiene que ver como nosotros formalizamos, teorizamos, es decir, en psicoanálisis, toda formalización, toda teorización es desde la clínica. En la clínica formalizamos, después tenemos formalizaciones y volvemos a la clínica, y así este concepto del nombre del padre es central para pensar la clínica desde la perspectiva lacaniana, en la cual Lacan, con el concepto del nombre del padre, rearticula la noción de complejo de Edipo de Freud, que, por otra parte, articulada a los desarrollos estructuralistas de Lévi-Strauss, marcan la condición del ser humano, ¿sí? La prohibición del incesto como norma central que se vehiculiza en el complejo de Edipo, Lacan la rearticula como la ley central que transmite el nombre del padre. Y entonces tenemos que en la psicosis no hay una afirmación del nombre del padre.
¿Qué es lo que va a plantear él como consecuencia primera? Es un concepto que nosotros vamos a trabajar la próxima también, que es el concepto de holofrase. Sí, voy a compartir acá la pantalla. Ujú. Ay, compartir aquí. No, yo le había puesto una pizarra, perdón, un segundo. No. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, ahí tenemos la pizarra, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver con esto, ¿qué tenemos? Ustedes saben y han trabajado en las clases con Marcela Reyes, con la doctora Reyes, la cuestión de las operaciones de alienación y separación. ¿Qué es lo que planteamos? Cuando un sujeto entra en lo simbólico, es decir, cuando el organismo viviente se encuentra con lo simbólico, lo realiza a partir de dos operaciones, alienación y separación. Estas dos operaciones dejan como consecuencia, se terminan articulando a una cadena significante. La cadena significante se plantea en estos términos, la cadena significante se funda en una falta, ¿sí? La cadena significante, ustedes saben que es S1, S2, que lo deben haber visto ya en esta materia o en otras, ¿sí? S3 hasta el infinito. Esta cadena significante se funda en una falta y esta falta se repite en el intervalo, ¿sí? Esta falta se repite en el intervalo, posibilitando la emergencia del sujeto dividido, que es correlativo a que haya falta del otro, ¿sí? Castración del otro es correlativo a que esté castración del sujeto, barra duda del otro, división del otro es correlativo a que esté la división del sujeto y por ende que aparezca el sujeto del inconsciente. ¿Sí? Se repite acá, se repite acá. Para explicarles esto, Lacan toma el desarrollo de la cadena significante del concepto que en ese momento estaba desarrollando un lógico que se llamó Gottlob Frege, que puso en primer lugar los desarrollos a punto la lógica moderna. Tomó la lógica griega, la lógica aristotélica y la puso a punto a los tiempos del siglo XX. ¿Sí? Y Frege desarrolla la teoría de la serie de los números, también un matemático que se llama Cantor. Y entonces toma esto, Frege, ¿sí? Comienza la serie de los números como es por un conjunto de un elemento al que le doy, conjunto de un elemento al que lo llamo cero. Después viene un conjunto de dos elementos al que llamo uno, otro conjunto, ¿sí? Uno más uno. Entonces uno más uno, dos. Otro conjunto que llamo dos, que tiene tres elementos. Dos más uno, que es el cero. ¿Sí?
2 más 1, que es este 0. O sea, después tenemos un conjunto al que llamo 3, ¿sí? Que es 3 elementos más 1, que es este, o sea, 0 se repite acá, de 2 elementos acá. El 1 tiene 2 elementos, 1 más 1, que es el 0, después acá se repite el 0, después acá se repite el 0. Bueno, esto lo toma Lacan para dar cuenta de los, para dar cuenta igual acá, ¿sí? Está S1, donde acá se repite el 0, que sería la falta, el otro barrado, acá se repite el 0, que es el otro barrado, y acá también, y acá también. Bueno, ¿qué pasaría en la psicosis? No, ¿aparece acá? Esto. ¿Qué pasaría en la psicosis? En la psicosis, plantea Lacan, ¿sí? Que aquí, justamente también en el seminario 11, después de que ha desarrollado sus operaciones de alienación y separación, justo después él habla de holofrase. ¿Y qué es la holofrase? La holofrase, plantea él, los dos significantes S1 y S2 están pegoteados. O sea, lo que tenemos es que no se opera este ansia donde aparece el sujeto dividido y que está articulada a la operación de separación. Que esto esté, que exista, que lo que funda la cadena es un otro barrado, ¿sí? Que lo que funda la cadena es un otro barrado, ustedes saben muy bien que es el nombre del padre, lo que permite que aparezca la significación de ese otro barrado. Es el nombre del padre el que opera en la metáfora para que opera permitiendo que exista el deseo de la madre y darle una significación que es la significación fálica, ¿sí? O sea, si acá, por lógica, si no se repite acá un intervalo, es porque esto está en cuestión. Si esto está en cuestión, es porque el nombre del padre está en cuestión, ¿sí? En el caso de la psicosis, él plantea claramente que el nombre del padre no está en cuestión. Si se juega la holofrase, si el sujeto entra en lo simbólico, articulado a una cadena significante, donde los significantes están pegoteados, donde no hay lugar donde aparezca el sujeto dividido, el sujeto deseante, es porque no hay falta fundante de la cadena, así como antes teníamos el 0, como funda la serie de los números, acá funda la falta fundante. Para que haya falta fundante, tiene que operar el nombre del padre que permite la significación fálica al deseo de la madre, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Entonces, esto es lo que él plantea. Él plantea que la holofrase se impone en juego en la psicosis, en la psicosomática y en la debilidad mental. Entonces, una cuestión tenemos aquí que el sujeto entra al mundo simbólico, el organismo viviente entra al mundo simbólico articulada a una cadena significante holofraseado. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a pasar a ver aquí, ay, perdón, no, no me, ya, bueno, vamos a borrar esto, no, no sé cómo me borró. Bueno, no sé dónde encontrar aquí. Fíjate que hay una goma. Sí, pero no veo la goma. De pronto se me borró la goma acá. Ahí, a ver si hay. De Aparece pronto se... tercera, a la derecha. ¿Sabes qué no? Que está forma, dice. No, no.
De pronto en este nuevo Zoom se borró la goma. Bueno, seguimos acá entonces. Más. Acá tiene que haber borrar. No. Bueno, no sé cómo hacer. Acá. A ver, borrar. Ya está, borré. Muy bien, entonces, volvamos. Entonces, él comienza hablando, quizá una de las primeras veces, por supuesto, todo el nombre del padre, ustedes lo vieron, la carretera principal que organiza las significaciones es el nombre del padre. Después vuelve a retomar esta cuestión en un texto posterior que se llama acerca de una cuestión preliminar. En esta cuestión preliminar, sí, ahí están nuevamente todas las opciones, en esta cuestión preliminar, él retoma un esquema que él ya había hablado, que era el esquema lambda, si lo recuerdan, que es este, ¿sí? Pero sobre el esquema lambda construye el esquema, lo que se llama el esquema R. ¿Qué tenemos? Que en un eje tiene el nombre del padre y en el otro eje tiene la significación fálica. Bueno, que es lo que estábamos hablando recién. La significación fálica. ¿Sí? Bueno, la significación fálica. En el medio, en el medio, en el medio, entre este triángulo, que sería el triángulo de lo simbólico, al cual se corresponde el triángulo de lo imaginario, está la realidad, que sería esto. Entonces, él en este texto lo que habla es, trata de hablar de qué se trata la realidad en Schreber, de qué se trata la, la de qué se trata el delirio schreberiano. Entonces plantea sobre esto mismo que tenemos. Si nosotros tenemos aquí, ¿sí? Va a plantear, si nosotros tenemos acá un agujero aquí, bueno, borra todo esto. Bueno, si tenemos un agujero, tenemos este mismo eje, pero vamos a tener que acá vamos a tener un agujero, ¿sí? El nombre del padre no está, entonces el otro triángulo, el triángulo del imaginario de la significación fálica, también va a estar agujereado, ¿sí? Entonces tenemos que aquí también va a haber un agujero, ¿sí? Entonces la significación fálica no está. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces él marca, este es el delirio de Schreber, ¿sí? Un agujero en el nombre del padre al cual corresponde un agujero en la significación fálica. Entonces, ¿qué sucede, no? Recién me planteaba un paciente psicótico que atiendo hace muchos años, recién digo porque fue hace un rato, bueno, corramos acá, significación fálica. Él me decía, bueno, yo pienso que ahora, ¿no? Que él ya tiene bastante grande y bueno, que los demás que van a pensar, porque él me dice, ¿cómo sé que este hombre es la persona, ¿no? Es un paciente gay. ¿Cómo sé que bueno, le digo, bueno, sí, pero yo no sé, yo no entiendo cómo se hace. Eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo se hace para armar una pareja? ¿Cómo se sabe que uno decide que con esa persona va a dejar de salir con otros? ¿Sí? Porque él, bueno, sale con muchos hombres y bueno, entonces, ¿cómo sé que con esta persona por esta persona, que cuál es la persona por la cual yo dejo de salir con otros, ¿no? Como que todo lo que tenga que ver con
él lo hablaba así, ¿no? Lo decía en esos términos, la relación de pareja, él no lo entiende. Y también tengo otro paciente que fue un prepsicótico compensado hace muchos años, y también me dice lo mismo, ¿no? Yo no entiendo, si yo me acerco a una mujer, yo no lo entiendo, no sé qué es lo que tengo que hacer, porque para entender qué es lo que hay que hacer, que tampoco es el premio Nobel, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos como algo sencillo, sencillo, lo que Lacan dice, ¿no? Que cada cual en ese aspecto fracasa a su manera, pero por lo menos no es la nada misma, ¿sí? Que no entienden nada, ¿sí? Lo hacen y, bueno, no, cada cual fracasa a su manera, también los neuróticos fracasan a su manera, pero no entender nada, no entender nada de lo que se trata, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando un psicótico se enfrenta con el deseo del otro. En este caso, este sujeto, que es un psicótico, sin lugar a dudas, no es que nunca tuvo encuentros sexuales, sí los tuvo, pero de pronto se hace preguntas que tal vez para otros nunca se lo preguntó, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es esta la persona por la cual yo renuncio a todos los otros y todas las posibilidades de salir con otros? ¿Sí? De alguna manera y de una manera muy singular, en cada sujeto psicótico, la ausencia de significación fálica, que es esto, ¿sí? Lo que acá aparecía tan claramente en el esquema, en lo que Lacan llama el esquema R, ¿sí? Donde el eje era el nombre del padre y le correspondía a nivel imaginario la significación fálica en el eje. Cuando no está el nombre del padre, cuando tenemos un agujero acá, también tenemos un agujero en la significación fálica. Y es por eso que planteamos que la pubertad puede ser un momento privilegiado para el desencadenamiento de la psicosis, porque es un momento privilegiado para que se ponga en juego el nombre del padre y también la significación fálica para entender cómo es el encuentro con una mujer y una mujer cómo es el encuentro con un hombre, pero no, digamos, cuestiones de, no porque vaya a ser fantástico, sino que hay cuestiones donde un psicótico no entiende, ¿sí? Se pone en juego, no tiene con qué responder y entonces el sujeto se derrumba. ¿Qué es lo que pasa en Joyce? Él atravesó la pubertad perfectamente. No tuvo hijos, pero como saben, en el momento en el que es elegido como presidente de la Corte Suprema de Sajonia, él desencadena una psicosis, ¿sí? Y es porque ahí se le puso en juego el nombre del padre y la significación fálica en el momento que tiene que ser jefe de, de colegas más grandes que él, ¿sí? Ahí es donde se le pone en juego y aparece el delirio schreveriano aquí, ¿sí? Y también entendemos que, tal como venimos planteando, sí, con lo que no cuenta el sujeto de estructura psicótica es con ese emblema que ustedes tienen que haber visto cuando vieron Metáfora Paterna, que le permite enfrentar el deseo del otro y responder al deseo del otro, ¿sí? De mejor o menor manera o siempre de una manera singular y propia. En la psicosis, al no contar con el nombre del padre, es un momento propiciatorio, la pubertad, para que se desencadene la más temprana de la psicosis del adulto, que es la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a otra. Aquí. Bueno, este es un primer momento de la teoría de Lacan sobre la psicosis. Hay otro momento que es en la última enseñanza de Lacan,
Lacan había venido desarrollando la teoría de la estructura del sujeto pensada con relación a un anudamiento, Utiliza que le permite a él articular lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿sí? Articular lo real, lo simbólico y lo imaginario en, eh, en una estructura, ¿sí? Y utiliza para dar cuenta de esto un, un cuerpo de la topología de nudos que se llama nudo Borromeo, ¿sí? Que él llama nudo Borromeo. Ustedes saben que la topología es una geometría no euclidiana, también saben que la geometría de Euclides, que sintetizó siglos de geometría, de desarrollos geométricos en Grecia, ¿sí? que, eh, da cuenta del espacio en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Cuadrángulo para el epípedo. Bueno, la geometría de Euclides es ese, triángulo isósceles, triángulo, cuadrángulo, es el espacio en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Pero se basa en 5 postulados, ¿sí? Y bueno, y hay geometrías que dan cuenta de un espacio diferente que cuestionan el quinto postulado de la geometría de Euclides. Eso no es para este momento. Esa geometría, una de esas tantas geometrías, es la topología, que es, también hay otra, geometría proyectiva, que tal vez ustedes estudiaron en el secundario. Bueno, en síntesis, el nudo Borromeo que él había desarrollado ya antes de este momento que les voy a exponer, ¿sí? Se trata de 3, podríamos decir, anillos, que están compuestos por un cuerpo topológico también que se llama toro, pero que bueno, lo escribimos así, y a uno lo llamamos imaginario, al otro simbólico y a otro real. ¿Sí? Bueno, él plantea que la posibilidad, ¿sí? Entonces la característica de este nudo, que le llama nudo Borromeo, es que si se desanuda uno de estos anillos, que bueno, en realidad es un cuerpo que se llama toro, que es como una cámara de auto, si se desanuda uno de las cámaras de auto, ¿sí? Se desanudan todos. Con lo cual, él dice, esta es la característica de este nudo, vieron que los nudos, hay nudos gordianos, distintos nudos, que el nudo Borromeo tiene esa característica. Entonces, bueno, no sería equiparable comparar el nudo Borromeo al nudo Giordano, porque son de distintas geometrías, así que eso lo dejamos en suspenso. Bueno, no lo dejamos, borramos esa comparación y volvemos acá. Tenemos real, simbólico, imaginario, anudados, de tal manera que si desanuda uno, se desanudan todos. Él dice que el anudamiento Borromeo mismo es el nombre del Padre. El nombre del Padre es lo que posibilita que la estructura esté anudada, que real, simbólico e imaginario estén anudados. A la altura, él venía desarrollando esta cuestión, ¿sí? Entonces, en un momento dado, a él lo invitan, ya venía como unos 3 años antes, desarrollando esta cuestión para pensar la estructura del sujeto. Bueno, a comienzos de uno de sus seminarios, en las vacaciones, entre que termina un seminario y da el otro, lo invitan a un coloquio sobre James Joyce, que es un escritor irlandés, que seguramente ustedes lo vieron en psicopatología, que es un gran escritor irlandés, que escribió muchas obras, pero la última, que se llama El Ulises, es prácticamente ilegible. Entonces Lacan piensa e introduce una cuestión respecto a Joyce muy importante, donde él plantea que
si Joyce no estaba loco, ¿sí? Por la manera de escribir, no tanto en sus primeras obras, sí en el Ulises, que no se entiende, es ilegible. Entonces se plantea si Joyce no estaba loco y si la escritura le sirvió a él como una forma de suplir la dimisión paterna, dice él. Fue una invención que le permite a él suplir la dimisión paterna. Y bueno, esto lo plantea él, lo plantea también en este nudo, plantea que la suplencia está, donde el error en el nudo está aquí, ¿sí? No sé por qué. Y plantea la posibilidad de suplir el error en el nudo mediante un cuarto toro que venga a suplir, ¿sí? Es decir, si nosotros teníamos desanudado esto, bueno, él plantea un error que se había preparado para hoy, ¿sí? En el anudamiento aquí, y entonces él plantea, igual no está bien este nudo, después se los mando, el nudo, la foto del nudo de Joyce, él plantea la posibilidad de suplir los errores en el nudo. Y esta es una gran aporte de Lacan. Hasta ahora él planteaba la posibilidad también acerca de una cuestión preliminar, que es donde habla del esquema que recién les mostré, esquema R, esquema I. Él venía planteando que la metáfora delirante podía ser una compensación de la ausencia de la metáfora paterna. Hasta ahí. Pero nunca había planteado la posibilidad de que algo venga a anudar, venga a suplir la función del nombre del padre de poner función y distancia. A partir del análisis de Joyce, y esta novedad, este gran aporte nuevo clínico que él plantea respecto que algo supla y cumpla la misma función, ¿sí? Porque Joyce nunca se desencadenó. Él decía que tenía una relación parapsicológica con su hija, que era esquizofrénica y se comunicaba parapsicológicamente, pero él nunca se desencadenó. Entonces, el planteo de Lacan, que es un planteo muy novedoso, es decir, que algo pueda venir a suplir el nombre del padre y que permita a los tres toros, a estos tres anillos, a lo real, lo simbólico y lo imaginario, mantenerse juntos, ¿sí? Y esto es muy importante, con algunos rasgos, él lo planteaba a nivel del yo, pero que esto daba cuenta, es interesante porque él plantea como uno de los elementos para pensar también en el diagnóstico de psicosis de Joyce cuando él relata en una obra que es el retrato del artista adolescente, una paliza que le dan y él plantea que su cuerpo, ¿sí? Donde lo imaginario, que es el cuerpo, se desprendió como la capa de una cebolla. Y él no sintió ningún dolor en el cuerpo. Y este es un elemento diagnóstico interesante para diagnosticar psicosis, ¿eh? Entonces, que él no sintió nada respecto a esta cuestión. Y bueno, y él plantea justamente, este es otro elemento para pensar en diagnóstico él no plantea psicosis, plantea locura, que plantea Lacan respecto a Joyce, ¿no? Y esto inaugura un nuevo enfoque clínico, ¿sí? Inaugura un nuevo enfoque clínico en el sentido de pensar que podemos dirigir la cura en la psicosis, también en las otras presentaciones clínicas que él llamó debilidad mental, en todas las presentaciones clínicas en que él articula la holofrase, él no lo plantea así, tampoco plantea esta es la dirección de la cura en la psicosis, pero simplemente el solo hecho de pensar que en Joyce hubo una psicosis que nunca se desencadenó, o sea, una prepsicosis que nunca se desencadenó, que nunca, ustedes saben que en el seminario 3 él plantea la estructura psicótica como un
taburete de 3 patas que uno pone algo en donde debería estar la cuarta pata y se cae toda la taburete, ¿no? Bueno, entonces él plantea que algo puede venir en lugar de esa cuarta pata y que la psicosis, que el sujeto nunca se desencadena. Y esto es algo muy importante para repensar la clínica, ¿sí? Bueno, yo quería discutir, bueno, es muy importante esto, pero bueno, me gustaba discutir un material clínico que yo sé que ustedes lo tienen dentro de la bibliografía, que es el caso Abel, pero si quieren antes podemos discutir y si me quieren hacer preguntas respecto a este desarrollo teórico y si lo pudieron entender. ¿Sí? Y ahora vamos a ver también a partir de discutir ese material clínica cómo podemos plantear, cómo podemos encontrar una invención. En el caso de Joyce, la invención fue la escritura. Tal vez podríamos pensar en el caso de Van Gogh, la pintura, como una manera de que el sujeto nunca se desencadena. Y lo hicieron ellos mismos. Joyce nunca se analizó. Así que, bueno, esto es el gran aporte al cual pensamos. No es tan fácil dirigir la cura hacia un anudamiento en la psicosis, pero por lo menos es un intento y es una conceptualización de un gran aporte. ¿Sí? Que significa un gran aporte la posibilidad de que no sea una compensación, sino que encontremos algo que anude al sujeto, que él llama symptom, ¿sí? Que venga a anudar al sujeto, que venga en el lugar del nombre del padre, la estructura sintomada. Bueno, acá concluyo con la exposición teórica y si quieren, ahí, bueno, así que si quieren podemos empezar a discutir la cuestión. Profe, tengo Sí. una consulta en relación al principio que hablábamos que hablabas de la holofrase, que Lacan dice que se pone en juego en la psicosis, en la psicosomática y en la debilidad mental, pero no se pone en Mm, juego de la misma manera, ¿no? No, no se pone en juego de la misma manera. Él lo dice explícitamente. No se pone en juego de la misma manera. Sí, después vamos a ver. Cuando veamos la clase de psicosis, de psicosomática, vamos a ver eso. Perdón, Liliana, había alguien que había escrito en el chat una pregunta que no entendía lo de simbólico, imaginario y real. No sé quién es. Ujú. A ver. ¿No tiene micrófono para hacerla? Bueno, creí que simbólico, imaginario y real son los 3 registros del cual Lacan da cuenta. Es una pena, dejamos de compartir. Pero Barbieri, me parece que es Mariela Barbieri la que lo plantea. Son los registros que él plantea Lacan. Es decir, como antes yo hice el esquema R, está el registro de lo simbólico, cuyo eje es el nombre del padre, al cual le corresponde el registro de lo imaginario. Es una pena, borré ya la pizarra, al cual le Creo que corresponde. lo que preguntó es si el registro de lo simbólico se podría construir en el caso de la psicosis, dice ahí en el chat. A Ah, ver, ¿dónde está? perdón, voy a mirar el chat yo. Ah, acá está. Si el registro de lo simbólico se podría en un caso de la psicosis construir. Mm. No, no, lo que sucede no es que lo que dice Lacan es que el psicótico ignora la lengua que habla, pero no es que está, cuando él entra a través de la holofrase, no quiere decir que esté afuera de los simbólicos, ¿eh?
Ignora la lengua que habla, lo dice en el seminario 3. ¿Qué quiere decir que ignora la lengua que habla? Que ignora las leyes, en principio, todavía en el seminario 3, que es absolutamente estructuralista, Lacan, o sea que sigue las ideas de Lévi-Strauss. Él plantea, siguiendo a Lévi-Strauss, que hay estructuras, ¿sí? La lengua, el sujeto entra a la lengua, que sería lo simbólico, pero ignora las leyes de esa lengua. Por eso es que podemos diagnosticar, eso es eh, las consecuencias que saca Lacan de que se haga el diagnóstico por los errores del lenguaje. Por eso plantea el neologismo, por eso plantea, eh, bueno, ahora que tenemos todos los chats y la gente escribe, pero la gente escribe todos con faltas de ortografía, entonces serían todos psicóticos. Pero no es tan así. Si ustedes leen la, la ortografía de un psicótico, hay una diferenciación. ¿Sí? Recuerdo que en esa época, cuando estaba daba clase en el grado, en la facultad, hubo monografías que yo diagnostiqué una psicosis a partir de cómo estaba escrita esa monografía, donde hay, por eso, porque dice que ignora la lengua que habla, ignora las reglas ortográficas, ¿sí? Y si bien ahora todo el mundo, cuando escribe por WhatsApp, no respeta las reglas ortográficas, sigue siendo que hay una diferenciación con la escritura de un psicótico. El otro día comentábamos con la doctora Reyes, bueno, si ustedes ven a esta mujer que asesinó yo miraba unos mensajes que posteó esta mujer cuando fue a verla a Moria Kazán al Teatro Mar del Plata, y ya en ese mensaje se ve claramente que esa mujer era una psicosis ya desencadenada. ¿Cómo escribía? ¿Sí? No es necesario llegar a la carta que quedó en la escena del crimen, donde claramente no hay ningún tipo de dilación, pero es la estructura del lenguaje. Es como si estuviéramos jugando al ajedrez, tenemos todas las fichas y no conocemos las reglas. Entonces, el sujeto psicótico está en lo simbólico, pero de una manera particular, ignorando las reglas que ordenan esa estructura simbólica. ¿Sí? Por eso, pero en el psicótico hay simbólico, hay imaginario y hay real. Por eso decimos justamente en el enfrentamiento con el deseo del otro, lo sumerge en lo real, ¿sí? Como que bueno, queda ahí en un goce no acotado por la función fálica, ¿sí? Nosotros en la neurosis tenemos un goce acotado, el goce del síntoma, no del sántoma, del síntoma, es un goce acotado por la función fálica. El goce psicótico no. Pero eso no quiere decir que no esté en lo simbólico. Lo que está diciendo Lacan a partir de su noción de Santom es que podemos llegar a partir de una invención, por ejemplo en Joyce, la escritura, a anudar la escritura, a anudar y que simbólico, imaginario y real estén anudados, que seguramente en Joyce él planteaba que a nivel del yo había cierta precariedad, pero que estaban anudados, nunca se separaron. En el momento del desencadenamiento psicótico tenemos que todos los anillos que vimos, todos los toros que comportan el nudo, se separan. Separan, se rompen y cada uno vuela por su cuenta. Como dice Joyce, cuando habla de la paliza, ¿sí? De que le dan en el texto del retrato del artista adolescente, dice su cuerpo se voló como una capa de cebolla, ¿sí? O sea, el cuerpo para Lacan es sinónimo de lo imaginario, ¿sí? Bueno, lo imaginario y lo simbólico, pero es como, bueno, se desencadenó, se soltó, y él lo dice, ¿sí? Él lo dice textualmente en ese texto, ¿sí? O sea que simbólico hay. Lo que se puede construir a partir del Santom es que simbólico, imaginario y real sigan unidos. Por eso es la suplencia del nombre del Padre, que algo venga a que sigan unidos, ¿sí? No sé si
te respondió Mariela Barbieri. Sí, gracias, Bueno, te puso. Sí. bueno, muy bien. Profe, hola, ¿se escucha? Claro, acá hay una pregunta de Bianca. En la escritura, una cosa es la escritura del nudo y otra cosa es la escritura. No sé a qué te referís, Bianca. No sé dónde está Bianca. Bianca Hualco. ¿No está? Si la escritura te pone literal, se refiere a la escritura. eh, Claro, yo lo que estaba hablando es la escritura del nudo, ¿sí? Entonces viene a suplir el anudamiento de ese nudo. Pero en la escritura, sí, errores en el nudo. Si ustedes lean el mensaje que puso esta mujer Leguizamón cuando salió de ver la obra de Moria Kazan. Y que después, y ahí van a ver la escritura de un psicótico. ¿Sí? No, ahora no recuerdo tanto, pero bueno, con emojis en el medio, viene, va, y el texto de esa carta que deja totalmente desordenada, ¿sí? No me recuerdo muy bien ahora cómo era el texto, viene lo peor, íbamos, salíamos, no recuerdo, pero totalmente desarticulada. Ese es el texto de un desencadenamiento psicótico, que obviamente esa mujer no estaba desencadenada desde ese momento, ya venía. Es muy, llama la atención que no estuviera internada, pero bueno. em, ahí pueden leer, fíjense en la carta, salió en todos los diarios, en la televisión, esa carta. Ahí van a encontrar claramente lo que es el neologismo, lo que es que un psicótico ignora la lengua que habla, totalmente desestructurada. Digamos, no vamos a tratar de psicóticos a todos los chicos que estén con el WhatsApp escribiendo, pero bueno, ahí, Hola, pero no es profe, lo. perdón. Mm, ¿Se escucha? sí, perfecto, yo te Em, escucho. yo, yo trabajo en escuela primaria, me quedé pensando esto, y como que ahora es muy común el diagnóstico de trastorno del lenguaje para Mm. muchos chicos que están con proyecto de inclusión, el diagnóstico es trastorno del lenguaje. ¿Se puede pensar en algo de esto? Yo O creo que hay que pensar en el caso por sí, bien, caso. Por eso me preguntan de cómo diagnostiqué en la monografía, eran otros tiempos, pero bueno, ahora no lo tengo presente, pero había horrores de lenguaje, había neologismos en esa monografía. Bueno, también en hablando el con habla, alumnos, claro, porque bueno, decías en la escritura, también en el habla, ¿no? Pues sí. por supuesto, por supuesto. Creo que hay que pensar en el caso por caso. Estamos en una época caracterizada por la declinación de la función paterna, que serían, si estamos jugando al ajedrez, que alguien pueda jugar al ajedrez inventando las reglas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay muchos chicos que quieren inventar las reglas, no quieren aceptar las reglas, ¿sí? Eh, pero bueno, estamos en un momento de declinación de la función paterna, con lo cual esto tiene efectos también en el lenguaje y no necesariamente son psicóticos. Hay que pensar en el caso por caso, pero sí, se podría pensar en algunos casos que podrían ser posiblemente psicóticos. No te lo puedo asegurar, habría que siempre pensar en el caso por caso. Pero justamente Lacan lo primero que plantea es errores que desconocen la estructura gramatical, ignora la lengua que habla. O sea, habla, está en lo simbólico, psicótico, pero habría que ver en esos chicos efectivamente de qué se trata, pero hay que escucharlos un poquito más, entiendo. No me atrevería a decir Gracias. que No, no. todo. No, no, y digo, también es esto, este diagnóstico de trastornos del lenguaje aparece desde el DCM y todo eso, digo, desde otra línea, pero nada, como para poder poner desde otra mirada que puede estar pasando Sí, ahí, eso. claro, Gracias. poder escuchar y tratar de pensar qué está pasando efectivamente. Teniendo en cuenta que estamos en un momento cuando Lacan habló de esto, ahora hay una declinación de la función paterna feroz, con lo cual eso también tiene efectos respecto
a la lengua, bueno, claramente, respecto a cómo se insertan en la lengua los sujetos, ¿no? Pero bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se escucha? sí. Perdón, mi nombre es Silvia, quedó Naila de mi hija. Quería saber con respecto a esto que estabas hablando, cómo se ve, como si fuese en el caso Joyce, no sé, o sea, si no hay certeza, esto que aprendemos de la psicosis, concernimiento, o sea, ¿cómo damos cuenta si no Bueno, lo hay? es una hipótesis que plantea Lacan, lo plantea respecto a esto que, que Joyce cuenta, que es él, el chico que recibe la paliza y no siente ningún dolor, ¿sí? No siente dolor. Entonces, y dice, mi cuerpo se desprendió como una capa de cebolla. A partir de ahí Lacan diagnostica la psicosis y también respecto a, bueno, toda su relación con la hija parapsicológica y bueno, y ahí es un trastorno del lenguaje, como él escribe el Ulises que no se puede leer, un trastorno del lenguaje. O sea, certeza hay en un psicótico cuando está desencadenado. El sujeto psicótico no está desencadenado todo el tiempo, ¿sí? Certeza hay. Vuelvo al caso de esta mujer. En ese momento, ¿qué pensó? ¿Qué certeza tuvo esta mujer matando a su marido y a sus hijos, ¿no? Pensemos que sí, que fue efectivamente ella la que los mató. Bueno, obviamente tenía una certeza, ¿sí? Pero certeza el sujeto tiene en el momento de la psicosis, del desencadenamiento. Una vez que se compensa, el psicótico te empieza a decir, ¿y qué me pasó? ¿Por qué pensaba eso? No es que el sujeto psicótico está todo el tiempo en la certeza. Después él se compensa y empieza a decir, qué horror, ¿qué pensaba? ¿Sí? No, no es que acá Lacan diagnostica y aparte abre la pregunta con mucha cautela respecto a Joyce, porque tampoco quería ser criticado, entiendo, por cuestionar o inmiscuirse en cuál era la estructura psicopatológica de un gran escritor, lo dice con mucha prudencia. Y si Joyce estaba loco y el diagnóstico lo hace por la escritura del Ulises y después a partir del texto en que cuenta que lo golpearon y no sintió ningún dolor. Esos dos elementos. Pero justamente dice, Joyce nunca se desencadenó, a diferencia de Schreber, que lo que Freud toma es una psicosis desencadenada, ¿no? Digamos. Por eso él pone el énfasis en los trastornos efectivamente del lenguaje en la psicosis, en la prepsicosis, digamos, le vuelvo a repetir, no está todo el tiempo delirando un psicótico, no está todo el tiempo en la certeza de que me quiere matar, lo mato. Totalmente. Y después, por ejemplo, el efecto eso va a depender obviamente del caso por caso, supongo, el efecto de la medicación en un caso donde quizás, no sé, vuelve a quedar compensado, podríamos decirlo, y en otros casos no. Digo porque trabajé un año y medio en un hogar, bueno, con pacientes básicamente graves, entonces psicóticos, y después he visto otro caso donde se compensó totalmente a partir de la medicación después de un determinado tiempo, ¿no? Y otros casos que no se compensaron con la medicación. Claro. Es, En el hogar, por ejemplo, la mayoría, nada, estaba ahí por algo. O sea, no podían socializar, trabajar, tener relación con sus hijos, y después con otro caso donde sí pudieron volver a su vida habitual, digamos. Digo, en esos casos, eso es el caso por caso, ver la medicación, qué función cumple. sí, bueno, las medicaciones de última generación son realmente producen efectos en la psicosis de compensación, sí, también. Mm, Pero bueno, por supuesto, otros casos no. Pero las medicaciones de última generación, a un paciente desencadenado, bueno, podéis trabajar, pero en el momento hay que medicarlo. En el Sí, momento hay sí, que medicarlo para evitar un pasaje al acto psicótico, ¿no? totalmente, sí. Ok.
Gracias. Somos tan omnipotentes. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más y si no, sigo con el caso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, creo que me decía la doctora Reyes que, bueno, que ya seguramente habían leído este caso, que es el caso Abel, que es un chico al que atiendo cuando tenía, o sea, alrededor de 19 años. Lo que aparece claramente es que ese chico, eh, cuando me deriva la psicóloga de la madre, y en ese momento que la psicóloga de la madre lo deriva, me dice que la madre decía que estaba fumando mucha marihuana. Y entonces lo veo y bueno, en la primera entrevista estaba totalmente brotado. Entonces de ahí le doy el teléfono para que llame al psiquiatra y efectivamente se ha medicado, porque había estado una semana en el techo de la casa y los padres pensaban que en realidad era porque había fumado marihuana. En realidad es probable que haya fumado marihuana y como muchas veces sucede, la droga puede desencadenar, en el caso de estructura psicótica, el delirio, el delirio psicótico. Pero acá lo central era la estructura. Pero también, como muchas veces sucede en los casos de padres de psicóticos, hay una gran negación sobre el tema, ¿no? Como decirme, no, lo que pasa es que fumo marihuana y por eso está hace una semana parado en el techo y no baja, y no duerme, nada, una semana parado, mm, sí, instalado en el techo de la casa, en el tejado. Bueno, en realidad cuando comienza a hacerle efecto la medicación, empezamos a trabajar con él y bueno, me cuenta que todos sus problemas comenzaron en el viaje de egresados a Bariloche, que como todos saben es un momento de enfrentamiento con el deseo del otro, ¿sí? Porque todos piensan qué es lo que va a pasar, que va a suceder algo. eh, Todos dicen eso, ¿no? Es un descontrol, voy a salir con uno, bueno, el descontrol, piensan. Todos los chicos con el viaje a Bariloche, todos tienen la fantasía de un encuentro sexual, no genital, pero sí sexual, ¿no? Bueno, entonces él, cuando estaba en Bariloche, todos hablando de estos temas, él me dice que todo empezó porque había una chica que le gustaba que tenía novio y que la chica también gustaba de él. Entonces, los amigos del novio le empezaron a perseguir para matarlo y él se tiró al lago Nahuel Huapi para que no lo maten, ¿no? Queda claro que, como dice Freud, lo forcluido, lo rechazado de lo simbólico vuelve en lo real, y aquí fue así, o sea, lo edípico, que no había sido procesado, ¿no? Justamente por el fracaso del nombre del padre, vuelve en lo real, ¿sí? Hay algo en él, le gusta una chica y entonces lo quieren matar, es claramente así. Y bueno, entonces me dice que bueno, fue un psicólogo, pero se aburrió. Yo pienso que ahí fue un desencadenamiento y después estuvo compensado un tiempo hasta que viene a verme. Creo que el desencadenamiento no fue solo el consumo de marihuana, sino que en ese momento él tenía dos hermanas mayores, la hermana del medio estaba embarazada, con lo cual también él, digamos, para poder dar cuenta del embarazo de la hermana había que contar con el nombre del padre y él no puede. Lacan habla de la aparición de un padre en lo real. Podríamos decir que este fue el caso, ¿sí? Donde, bueno, el embarazo de la hermana daba cuenta de un padre y él no podía formalizar esto. Comienzo a trabajar con él y él muy bien,
empezó a trabajar, empezó a hablar, iba a plantar rosas al jardín de la hermana. ¿Sí? Todos los días iba a plantar rosas. Y de a poco se fue compensando. Entonces él me preguntaba, y aquí es nuevamente, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces me preguntaba por un diagnóstico y quería que le dé un diagnóstico. Y entonces se preguntaba, ¿qué fue lo que me pasó? Es decir, ya no estaba brotado, ya no había certeza delirante, ¿sí? Entonces me preguntaba, ¿qué fue lo que me pasó? Quería un diagnóstico. Y yo le digo, bueno, que bueno, que porque él no ponía el nombre él. Y entonces me dijo, bueno, a ver, le vamos a poner un nombre que es Mi cuerpo gritó, estalló en 1000 pedazos. Me estaba hablando del desencadenamiento psicótico, ¿no? Se había desencadenado un goce no acotado, ¿sí? Por la función fálica. Eso él llamaba Mi cuerpo gritó. Esto es interesante porque Freud recuerda que plantea en la esquizofrenia el regreso de la libido a las zonas erógenas. O sea, las zonas erógenas no unidas por el narcisismo, sino el cuerpo, o la imagen corporal, está articulada al yo. Entonces él plantea en la paranoia el regreso de la libido al yo y en la esquizofrenia a las zonas erógenas sin estar unidas por el narcisismo. Y acá también. La imagen corporal tiene que ver con el narcisismo y aquí él plantea, mi cuerpo gritó, se desencadenó, todas las zonas erógenas por su lado, boca, no, ¿sí? Todo, oído, vista, todo por su lado. Grito del cuerpo, estalló. Como decía Freud en relación a Schreber, yo no sé si mi teoría es loca o Schreber conocía mi teoría sobre la psicosis, porque todo lo que planteaba Schreber en algunas partes de sus memorias era claramente la teoría freudiana, que no es así, pero es como, bueno, un saber del psicótico respecto a lo que le sucede. Bueno, a partir de que él le pone nombre a lo que le pasó, comienza a compensarse. En ese momento, a tal punto que los colegas y también el psiquiatra me decían, no, este sujeto no es psicótico, no puede haberse compensado tan rápido. Bueno, y el psiquiatra comienza a sacarle la medicación. Bueno, él continúa con todos los días plantando rosas en el jardín de la hermana, ¿no? Y de a poco fuimos trabajando, empezó a pensar y a formarse como en jardinería. En ese momento yo tengo una entrevista con los padres y los padres les digo que la compensación es temporaria y me dicen cómo pueden ayudar para la compensación de este muchacho, de su hijo, y les digo que bueno, que él no se tiene que enfrentar con ninguna situación directa de sexualidad o de muerte. Porque bueno, esta es la castración del otro y un psicótico no puede responder, no cuenta con el nombre del padre que le permitiría, como vimos en el esquema R, poder tener esa significación fálica, que sería ver qué hago con una chica, en este caso porque era un chico, bueno, cómo doy cuenta de la muerte, que son los dos elementos centrales que Lacan piensa para pensar la castración del otro. ¿Sí? La significación no cuenta con esa significación fálica para dar cuenta del sexo de la muerte. Bueno, a la sesión siguiente, creo que eso está en el texto que ustedes tienen que leer, que lo tienen ahí dentro de la bibliografía, viene a contarme que el perro estaba mal y entonces había que sacrificarlo, el perro de la casa, ellos vivían lejos, en el AMBA, no en la capital, no en Cava, sino muy lejos, aparte en zona sur, el consultorio está en la zona norte de la ciudad, venían de muy lejos. Y entonces
lo había llevado el padre, inmediatamente que él tiene la entrevista conmigo, y yo le digo que hay que tratar de no enfrentar las situaciones de sexo directo o de muerte, lo lleva y le pide que lo acompañe a sacrificar al perro. Bueno, a la sesión siguiente viene a contarme que la abuela, la madre de la madre, estaba muy mal, que la habían desahuciado, entonces habían decidido traerla a la casa. Pues no había nada para hacer, habían decidido traerla a la casa. La traen a la casa, donde la duermen, donde viene la señora, en la cama de él, y él duerme al lado en una bolsa de dormir. Por supuesto, la abuelita muere y ¿quién la ve primero? Abel. ¿Sí? Bueno, finalmente el padre era actor, lo lleva a la inauguración de una obra donde él trabajaba como sepulturero, el padre, y también una obra de un director de cine que, bueno, había muchas escenas, llamarlas pornográficas, pero en el límite, ¿sí? De cierto grado de perversión, en el límite ahí, sin ser prejuicioso. Por supuesto, ¿qué hace este jovencito? Se brota en el vernissage de la obra del padre, ¿no? O sea, en cierto sentido se lo dedica su brote a este padre, que obviamente había de parte de este padre un deseo mortífero respecto a este hijo, ¿sí? Porque hizo todo lo contrario. En ese momento es un paciente que yo atendí hace muchísimos años, con lo cual, bueno, hace muchísimos años, no tenía, bueno, a partir de ahí he visto estos casos, ¿no? Eh, bueno, en este caso había un deseo mortífero respecto al hijo. Bueno, el muchacho se brota totalmente, empieza con un delirio, empieza que vio en la calle, ¿cómo se llama? Pintadas que estaban dedicadas a mí, y decía, Isa es lo mejor. ¿Por qué estaba dedicado a mí? Porque I de Liliana, S de Shapiro, A de Shapiro. Isa es lo mejor. Después, bueno, me decía de qué lado estás, que él era Jesús. Lo dejaban venir solo, tenía en colectivo por lo menos 1 hora y media de viaje a Belgrano, porque era de la zona sur, con lo cual empecé a pensar pensar en la idea de una internación, porque, bueno, pensaba que no había la suficiente contención familiar, me quedaba claro, después de esto que hizo el padre, y no podía trabajar con la familia porque decía algo y hacía absolutamente todo lo contrario, esperando que el hijo se enferme o se mate. Bueno, entonces decía que, bueno, una vez que ya se había parado en el colectivo diciendo que era Jesús, me preguntaba de qué lado estás, si del lado de los actores, repetía esto que aparecía en el delirio de Schreber, que todos eran hombrecitos hechos a la ligera. Recuerden que eso es un aspecto que decía Schreber en su delirio, que el mundo estaba lleno de hombrecitos hechos a la ligera, él también. Y esos eran los actores, ¿no? Que el padre era actor, y yo de qué lado estaba. Entonces, bueno, como no tenían poder económico, empecé a buscar en su obra social lugares donde internarlo. Y bueno, y tanto ese día en mi consultorio le digo, bueno, mirá, como él estaba estudiando jardinería, le digo, mirá, las flores de mi consultorio están muy mustias. ¿Qué puedes recomendarme vos para revivificarlas? Era cierto, estaban un poquito mustias. Y bueno, y él me escribe en un papel todos los abonos, los remedios que yo tenía que comprar para revivir a mis plantas. Y a partir de ahí comenzó una gran recuperación de él, ¿sí? A partir de ese momento en que yo le digo,
decime qué puedo hacer para revivir a mis plantas. Y él me anota todos los remedios. Bueno, él estaba estudiando jardinería y trabajaba en algunos momentos en ese área, y ahí comenzó una gran recuperación de él, ¿sí? No hubo que internarlo, y bueno, y él cada vez después de eso que aparecía algo que lo conmocionaba, recurría a la jardinería, así como antes había recurrido a que plantaba rosas en el jardín de la hermana, y él se compensaba. Y él me aclaró a mí cuál era por qué había tenido tanto efecto cuando yo le pedí que me diera qué podía hacer yo para revivir a mis plantas, ¿no? Porque fue inmediato ese día. Y él, bueno, él me escribía cosas, escribía muchas cosas. Digamos, había una transferencia erotomaníaca, que ustedes saben que es característica de la psicosis, pero yo la iba moderando, ¿no? Entre Isa es lo mejor, bueno. Entonces me dice, bueno, también me decía, yo te veo escribir, si a vos te sirve para ganar dinero, todo lo que escribí sobre mí, vos hacelo tranquila, me decía. Y él me escribía, traía muchos poemas. Entonces, hablando en una sesión, preguntando qué era un hombre, vieron que es plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, él me dice, bueno, ¿qué es un hombre? Y yo soy un hombre, me decía, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser hombre? Bueno, plantar un árbol, obviamente yo ya planté. Escribir un libro, bueno, con todas las cosas que te escribí, yo puedo hacer un libro. Y tener un hijo. Y bueno, tener un hijo, me dice, quizá por mi problema, por mis problemas, quizá yo nunca tenga un hijo, o no me plantee nunca tener un hijo. Pero, ¿qué es tener un hijo? Crear vida. Y yo creo vida a las plantas, ¿sí? Entonces, ahí yo entendí cuál era el lugar de la jardinería para él. Hasta ese momento, yo lo que sí señalaba era que en cuanto yo le preguntaba, ¿sí? Por ejemplo, antes, estimulaba que fuera a plantar, seguía esto que él me contaba, que iba a plantar rosas al jardín de la hermana todo el tiempo durante el embarazo de la hermana. Después, cuando yo le pregunto, o sea, siempre, por eso había estimulado que le estudiara jardinería, porque encontraba que esto acotaba su goce desamarrado, podríamos decir. Pero él me aclaró cómo el crear vida a las plantas venía de él en lugar del padre, de ser un padre, ¿sí? O sea, ¿qué es tener un hijo? ¿Qué es ser un padre? Crear vida, y yo creo vida a las plantas. Entonces, esto tiene que ver claramente con esta cuestión que estamos hablando de suplencia del nombre del padre. Para él, la jardinería implicaba una suplencia del nombre del padre que lo anudaba, ¿sí? Pero no es que a cualquier psicótico ustedes le dicen se ponen a plantar plantas y ya se va a compensar, o después de todo el trabajo de Lacan sobre Joyce hubo muchísimos analistas y también en hospitales de día o internaciones psicóticas que los ponían a escribir. No, en Joyce funcionó la escritura como santón en lugar de lo que Lacan dice, la dimisión, la renuncia paterna. En él funcionó la jardinería porque él me lo dijo claramente, es crear vida y yo creo vida a las plantas. O sea, él venía, o sea, la jardinería venía en lugar en él del nombre del padre y eso permitía anudarlo. Bueno, esto es el caso y para traerles para pensar en este anudamiento, que siempre en los casos de psicosis es una invención psicótica, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es escucharla, es decir, no es que nosotros la ponemos ahí, es el psicótico el que la inventa, porque yo simplemente lo que escuché fue que eso permitía en él acotarlo, que eso lo compensaba, y él me lo explicó. ¿Por qué lo compensaba? Porque venía en lugar del nombre del padre, ¿sí? En él, ¿sí? Digo.
Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. O sea, venía en lugar de el anudamiento del real, simbólico e imaginario. Bueno, ninguna pregunta. En este caso, entonces, Abel, por ejemplo, ¿podría enfrentarse a un encuentro sexual y mantenerse compensado? Podría ser. No lo hizo él, pero no lo hizo, pero podría pensarse. Mm. Era muy cauteloso, sabía sus. Mm. Por eso vos decías que en cada caso, ¿no? Se trata de una invención, en cada caso singular, escuchar algo del orden de una invención en cada uno, ¿no? Ahí de en Claro, qué podría funcionar. Por eso en mm, Abel era el crear la jardinería. claro. Eh, Sí, yo estimulé la jardinería porque constataba que en esos momentos el goce se acotaba, ¿sí? Pero él me dio la explicación, no yo. Él me dijo. Y ahí entendí yo. por eso se trata de una invención porque no hay rastros del nombre del padre en la psicosis. Claro, claro, No hay claro. rastros. Mm. Por eso Lacan, con tanta experiencia en psicosis, pudo formular su formulación de forclusión, de rechazo al nombre del padre. Eso se lo dio la clínica misma, ¿sí? Y lo que puede decir sobre el final de su enseñanza, que hay posibilidades que a partir de una invención eso venga al lugar del nombre del padre. ¿Qué es lo que me dijo Abel a mí? Bueno, no sé Bueno, si súper podríamos ir. interesante. Sí, Ujú. súper, súper interesante, Liliana. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque se hizo un poco tarde. Sí, Eh, bueno, parece que no, así que bueno. Bueno, podemos dejar acá. Sí. sí. ¿Me querías hacer una pregunta vos, Marcela, o no? No. Sí, por ahí es un poco largo. Lo dejamos planteado, pero me pareció muy interesante toda esta cuestión de la demanda mortífera que hay en ciertos casos por parte de los progenitores, ¿no? De algunos de los progenitores y la posición, ¿no? Ahí del sujeto psicótico. A mí me parece muy interesante esa cuestión para unir a tu concepto de lábil inscripción en el deseo del otro y toda esta Mm, cuestión mortífera, ¿sí? Que ellos ahora tienen la clase el sábado, así que lo vamos a retomar, me parece. Eso, bueno, que se ve muy bien en Bell. Acá bueno. están todas agradeciendo la clase. Mm, bueno, 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 muchas gracias, un placer estar con ustedes, un placer, Marcela, la invitación. gracias a vos, Bueno, Liliana. Gracias, chao, profe. Gracias, nos hasta vemos. luego, nos vemos en Gracias, Gracias, muchas 15 días. gracias. gracias. Muchas Chao, gracias por la clase. Luego. bueno, Chao, me Lisa. Buenas alegro. noches. Buenas noches.